Entonces, teniendo dentro del Power Pivot la distribución, como les indicaba, se muestran en unas pestañas todos los datos, pues, ¿no? De manera aislada, dentro de nuestro modelo de datos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces el modelo de datos. Seguidamente les pedía que se vayan a la vista de diagrama para poder observar un panorama más claro de nuestro modelo de datos. Y es que, además, nuestras tablas, si bien han sido importadas, por defecto no están relacionadas, es decir, no guardan relación entre sí. ¿De acuerdo? Estábamos en esta interfaz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar el distribuidor por aquí, voy a ubicar la factura por acá, vean que los podemos modificar. Puedo ampliar el tamaño de estos para ver todos los campos que le corresponden. La marca la voy a poner por acá, el modelo lo voy a poner por aquí. Voy a reubicar, ¿no? Al operador por este lado. Me falta uno, ¿quién falta? El país, ¿no? También. Y el país lo pongo por acá. Seguidamente lo que les indicaba era lo siguiente. Era de que tenemos que definir la relación que tienen todas estas tablas respecto a una tabla conglomerada, que es factura, ¿verdad? Que recopila toda la información que tiene todo el resto en este contexto. Para ello puedo guiarme de los campos en común, que en este caso me ayuda bastante que tengan el mismo nombre. Tal es el caso, por ejemplo, del código del distribuidor, que al hacerle clic y sin soltar lo arrastro hacia el código del distribuidor y lo suelto. Espero un momento y la relación debe definirse. ¿Qué observamos en la versión 2016? La cardinalidad. En la versión 2013 no aparece, ¿no? Pero nosotros podemos deducir ello, ¿no? Y es que un distribuidor, ¿en cuántas facturas puede aparecer? En varias. ¿Y una factura a cuántos distribuidores le pertenece? Uno. Solo a uno. O está relacionado a uno solo. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer pues con el operador, con el código del operador. Voy a arrastrar también el código del país hasta el código de país, el modelo al código del modelo y la marca al código de marca. ¿Sí? Creo que habíamos puesto esto al revés, pero ahora está en esa disposición. Recuerden que esto es solamente un criterio visual, nada más. Esto lo puedo llevar un poco más arriba para que se note la relación. ¿De acuerdo? Listo. El modelo ya está dado. Podríamos de repente modificar o aclarar de repente algunos campos dentro de nuestro archivo, de nuestro origen de datos. Lo podemos hacer. ¿Dónde? En la vista de datos. Si podemos regresar a la vista de datos, aquí podemos aplicar cierta especificación respecto a los campos. Por ejemplo, especificar el tipo de dato, ¿no? Lo que hacemos en Power Query, ¿recuerdan? ¿Sí? Podemos decir si es texto, número entero, número decimal. En la parte superior hay una pestaña llamada diseñar. Y dentro de esa también tenemos algunos recursos, como por ejemplo la inserción de funciones. Bueno, dentro de Power Query hay un grupo de funciones llamadas funciones DAX, ¿sí? Que nos permiten, al igual que en Excel, realizar o implementar campos de carácter calculado, ¿no? Para hacer búsquedas condicionales, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver posteriormente porque es un tema un poquito amplio. Y además porque la sintaxis de estas funciones DAX están en inglés, así que hay que tener mucho cuidado. Pero solo eso, ¿de acuerdo? Listo. Tenemos entonces ya dentro de la pestaña de inicio, a ver si podemos ver en la vista del diagrama. Así que lo que podemos empezar a hacer, salud, es empezar a explotar la información. Ahora, quiero que den cuenta de algo. Aquí a veces la información puede estar mostrada de esa manera. De repente yo no necesito mostrar algún tipo de campo. De repente en la factura no necesito la columna objetivo. ¿Qué podría hacer? Yo podría ocultar ese campo para que en mi análisis simplemente no aparezca. O de repente alguna tabla que esté aislada de alguna manera no la necesite, la puedo ocultar. ¿Cómo hago eso? Fíjense. Acá tengo, por ejemplo, objetivo. Yo le voy a dar clic derecho y lo que puedo hacer es ocultarlo en herramientas de cliente. Es decir, puedo hacer que el elemento se vuelva un poco transparente y no aparezca. ¿En vuestro caso pasa eso? ¿O simplemente desaparece? Le damos clic derecho al campo y le ponemos nuevamente en ocultar en herramienta del cliente. Dale clic derecho. Pregunta, ¿no aparece o aparece? Pero muy tenue, ¿no? Y si no quiero que se muestre, aquí arriba, no sé si ven al lado de la vista de diagrama, una opción llamada mostrar oculto. Está marcada por defecto, ¿sí? En la parte superior derecha. Si lo desmarco, hago que no aparezca. Ojo, que no aparezca no significa que no exista. Está ahí, solo que está oculto. Cuando lo voy a mostrar, lo voy a volver a activar. Clic derecho, mostrar. Listo. Y lo mismo podría hacer con una tabla, también, sea el caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? También lo pueden hacer a nivel de tabla, es decir, clic derecho a la tabla misma, ocultar. O también le pueden cambiar el nombre, o pueden agregar algunos recursos que vamos a observar posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Listo, señores. Tenemos aquí la información.
Fíjense que la información que tenemos aquí estaba distribuida en diferentes tablas, ¿cierto? ¿Cómo podríamos sacar un reporte respecto a toda esa información? Teniendo en cuenta lo siguiente. Y presten mucha atención. Bueno, voy a guardar el archivo. Eso les sugiero que hagan, guárdenlo. Pónganle un nombre. No sé, yo le voy a poner Power Pivot 1. ¿De acuerdo? Listo. Ya lo he guardado. Ahí está. ¿Sí? Le he guardado. Sí, como cualquier archivo en el Excel. Profe, pero acá no hay nada. No, no es que no haya nada en realidad, sino que estamos bajo la interfaz de Power Pivot que pertenece a este archivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Seguidamente, lo he guardado, si no recuerdo, dentro de documentos. ¿Sí? A ver, Power Pivot, ahí está. Ha aumentado su tamaño, fíjense, tiene tamaño, ¿eh? A pesar de que parece que no hubiese nada, ¿sí o no? Porque lo que he hecho es recuperar esa información a nivel de Power Pivot, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando ustedes hagan alguna modificación aquí, no se apliquen algún criterio de filtro, no sé si me voy a la vista de datos, por ejemplo, y de repente quiero filtrar acá, puedo hacerlo, fíjense, ¿sí? Power Pivot me facilita hacer eso. Pero el hecho de que yo filtre debe hacer de que la información que está almacenando se actualice bajo ese filtro. Es decir, para que yo lo pueda explotar aquí, en Excel propiamente. Para eso, frente a cualquier modificación, acuérdense de este botón siempre, actualizar. Si has modificado solo una tabla, ponle actualizar. Pero si has modificado varias, ponle actualizar todo. Al darle clic a ese botón, va a empezar a cargar esto que veíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio, si hemos hecho alguna modificación, se va a guardar? ¿De acuerdo? Listo, se ha terminado. Siempre tengo que hacer eso cada vez que yo haga una modificación en mi modelo de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿En el Power Pivot o en Power, tablas de Excel? en Power Pivot. En Power Pivot. Porque fíjense, en Excel no hay nada. No, como hemos jalado de una... No. Ah, ya, muy buena pregunta. Nuestro archivo en Excel de donde hemos jalado es nuestro archivo origen. Así como puede ser ese archivo en Excel, puede ser una base de datos en un servidor, puede ser otro tipo de acceso de datos. Hay un área de informática, digamos, en mi empresa y ellos simplemente me mandan un enlace acá, nada más. Yo tengo el enlace y acá empiezo a introducir. Yo no voy a entrar a la base de datos, todo lo voy a hacer aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo práctico en este punto. ¿De acuerdo? Modificar no, lectura, porque perderíamos integridad de datos. ¿De acuerdo? Claro, la información es como que llegue, digamos, una imagen, ¿no? Más o menos. En realidad, la información está llegando, digamos, en bloques, así, en ráfagas. Y más adelante, ¿qué cosa tenemos? Filtros, que empiezan a seleccionar y nosotros decimos de toda esa ráfaga, ¿qué información únicamente necesito? La empiezo a disciplinar, la transformo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tengo la información, ya la he actualizado, así que lo que podría empezar a hacer es empezar a explotar la información que tengo acá, ¿no? Y la forma en cómo explotamos la información acá, más práctica, es a través de tablas dinámicas. Fíjense que aquí también hay un botón denominado tabla dinámica. Le voy a dar un clic. De preferencia, las tablas dinámicas, al ser una disposición de informe, se insertan en una nueva hoja de cálculo. Pero si lo quieres insertar en esta hoja que está aquí, no hay ningún problema. Al fin y al cabo no hay nada, ¿verdad? Le voy a dar a aceptar y va a aparecer nuestra tabla dinámica. Y fíjense, como enlace aparecen nuestras tablas de forma distribuida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los distribuidores, tenemos las facturas, tenemos la marca, el modelo, el operador y el país. ¿De acuerdo? Entonces, señores, en este punto, ¿qué cosa yo quisiera hacer? Por ejemplo, ¿ya puedo realizar cierta implementación en consultas? Sí lo puedo hacer. Por ejemplo, yo quisiera ver no sé, la cantidad de ventas por país, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Las ventas están en factura, es cierto, en cantidad, o el monto, ¿no? El monto, el precio, ¿sí? Ahí está, el precio. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entiende entonces acá? Tenemos la cantidad y el precio, pero el total tendría que ser el producto de ambos. Eso es un campo calculado que vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a ver la cantidad. Tengo la cantidad y lo voy a arrastrar a qué cuadrante, si es un valor calculable. ¿Recuerdan sus conceptos de tablas dinámicas? Valores, pues, ¿no? Listo. Ahí lo tengo. Solo que me está mostrando un total. Pero ¿total de quién será? Pues, ¿no? Entonces me voy a ubicar, me dicen por país, entonces voy a ir a país. ¿Por qué? Porque si voy en factura, lo que tengo yo es el código del país. Yo no quiero el código, yo quiero el nombre.
¿Sí o no? ¿Y el nombre de qué tabla sale? De tabla país, nombre país. ¿Y cómo va a sacar el nombre? ¿Recuerdan que antes los habíamos relacionado? Para eso precisamente. Lo voy a poner en filas. Así que voy a tener todas las ventas distribuidas, la cantidad, ojo, la cantidad de ventas por país. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí creo que no hay mayor novedad, ¿sí? Frente a lo que pudiésemos hacer en una tabla. Entonces, aquí entro a detallar lo siguiente. A ver, voy a guardar esto por un momento, ¿sí? Voy a guardarlo, voy a guardar los cambios que tenga. Y voy a abrir esta hojita, la que teníamos, la fuente de origen, ¿no? El recurso. Le voy a sacar una copia nueva. Y yo les pregunto, si la información ustedes lo tienen como se observa acá, ¿cómo me mostrarían este resumen que hace un momento les he mostrado? La cantidad de ventas por país. ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Cómo se les ocurre? Tienen esto, o sea, yo les doy esto, yo soy el jefe y les digo, ¿sabes qué? Esta es mi información que acabo de contratar. Quiero saber cuánto se ha vendido por cada país. ¿Perdón? ¿Una macro? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo te demoras? Agregas el monto, ¿no? ¿Cómo jalo? Eso quiero que me expliquen. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo? La tabla dinámica. A ver, vamos a ver, una tabla dinámica. Nos vamos a insertar, ¿no? ¿Sí? Insertar, tabla dinámica. Pregunta, ¿quién es mi fuente de datos? Está jalando. ¿Estamos acá? No, estoy pasándoles el archivo original. Ah, Desde ahí. O sea, olvídense por un momento de Power Pivot, de Power Query, de todos los complementos de Excel. Olvídense de eso, chicos. Olvídense de eso. Tienen esta hoja con sus hojas de cálculo. Clásico. entra factura. Ya, entonces, cierro esto todavía. Me voy a factura. Perfecto. Aquí me voy. Insertar, tabla dinámica. Listo. Tengo toda esa distribución. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿En una nueva hoja de cálculo está bien? Sí, le damos a aceptar. Perfecto. Aquí tenemos factura, fecha, código de país, la cantidad. Ah, ya, perfecto. Valores. Código país. Listo. Código de país a filas, ¿no? Pero 1 y 2, ¿qué país son? Claro, pero eso tendrás que identificar cuál es el código. A eso me refiero, señores. ¿Qué cosa tendríamos que hacer antes entonces? Copiar, identificar, copiar, pegar y asociarlo. Ah, pero bueno, ¿cómo hacemos eso? A ver, ya se supone que acá el código de país es alemán. Con la función búsqueda. Con la función búsqueda. Ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo nos está demorando hacer eso, señores? A ver. Acá, código de país. Y ahí saltaré una columnita más, ¿les parece? Listo. Le voy a poner código, bueno, nombre país. Entonces, acá, a ver, voy a hacer algo bien práctico. Me voy a ir a a país. Está por acá. Voy a sombrear todo esto y le voy a dar un nombre. Le voy a dar países, ¿de acuerdo? Ya, listo. Me voy a ir acá. Me voy a ir a la factura. ¿Cuánto me estoy demorando, señores? Por favor, díganme. Buscar V, ¿verdad? El valor buscado, la matriz de búsqueda, el indicador de columna que es la 2 y falso para coincidencia exacta. Perfecto. Muy bien, excelente. ¿Cuánto me estoy demorando? Ya. Seguidamente, ¿qué hago? Me voy a insertar, tabla, tabla dinámica. ¿De acuerdo? Le voy a dar en una nueva hoja de cálculo y ahora sí, ¿no? Ya tengo mi cantidad y tengo mi precio. Perdón, nombre de país. ¿Dónde está? A ver. Actualizar. ¿Ok? Nombre de país. Listo. Ahí está. Ya lo tengo, ¿no? Por país. Muy bien. Listo. Excelente. Eso está muy bien. Pero les pregunto algo. Y ahora, si necesito ya también saber por el código de operador. Si quiero saber por marca, por modelo, ¿van a hacer lo mismo, señores? Eso ya no se hace. ¿De acuerdo? Con Power Pivot eso ya no hacemos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a realizar esta parte de la implementación, de editar, de reordenar, de transformar la información y básicamente nos pasamos casi todo el día haciendo eso y muy poca parte del día nos dedicamos a analizar los datos, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, se van a poder dar cuenta que con Power Pivot, con los complementos de Excel, vamos a realizar esa tarea al revés. Nos demoraremos a lo más unos minutos transformando, obteniendo la información todo el resto del día analizándola, explotando la información. Eso es lo que tenemos que hacer, o a eso tenemos que llegar en todo caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo que acabo de hacer, como indicaron los compañeros, no está mal,
pero es un poco trabajoso. Imagínense hacer eso siempre. La tabla esta que tú hagas solamente será para este año, y para el siguiente, o para este mes, y para el siguiente, para el siguiente, y para el siguiente. ¿Se entiende entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? De alguna manera estamos automatizando ese trabajo. ¿De acuerdo? Y vean que no hemos tenido que implementar alguna herramienta adicional, no hemos usado ninguna macro, no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente hemos obtenido la información de un archivo, hemos dicho cómo tiene que aparecer la información y simplemente en una tabla dinámica he empezado a arrastrar toda esa información. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Listo? A ver, para no tener complicación, voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a guardar y continuemos aquí en Power Pivot. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la ubicación de todas mis tablas aquí, tengo los campos referenciados de manera adecuada y puedo seguir explotando la información. A ver, si quisiera agregar algo más, quisiera ver la cantidad de ventas por país y por operador. Ah, ya, entonces me voy a operador, tomo la razón social del operador y lo voy a poner aquí, debajo del nombre del país. Y voy a ver, bueno, en Alemania se vendieron 2.904 equipos, de los cuales para Vitel fueron 670, para Claro fueron 490, Entel 680, Movistar 224. Excelente, ¿de acuerdo? Pregunta, para determinar este tipo de campos, ¿hemos utilizado subtotales, hemos agrupado, hemos hecho algo? No, la herramienta lo he hecho absolutamente solo, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? No sé si puedo agarrar de repente alguna herramienta de análisis. A ver, podemos agregar, por ejemplo, segmentación de datos. ¿Han utilizado antes segmentación de datos? Sí, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque al insertarlo puedo indicar en función a qué campo puedo distribuir esto. Por ejemplo, ya que estoy hablando del país y estoy hablando de la operadora, podría hacer referencia, por ejemplo, a la marca, ¿no? De repente a todas. Puedo ver, por ejemplo, la marca. Pongo la descripción de la marca y yo le puedo mostrar a mi jefe con esta segmentación de datos, por ejemplo. De todas las ventas en Alemania y en los operadores, para LG ha sido esto, para Nokia ha sido esto, para Motorola ha sido esto, para Apple ha sido esto. Quiero saber para Apple y LG, bueno, marco más opciones, para Huawei, para Motorola, para LG, simplemente lo elimino, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el dinamismo que podemos agregarle, pues, a nuestro operador. Esto de la segmentación de datos está en la pestaña Analizar de la tabla dinámica. Analizar, insertar segmentación de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué les parece, señores? Muy práctico, ¿verdad? Sí, muy sencillo. Sobre todo en la parte, como les indicaba, de la integración de la información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, podemos agregar de repente algunas disposiciones asociadas, por ejemplo, a la fecha, ¿no? De repente, a ver, voy a quitar la razón social y le voy a poner en función a la factura. Ojo, y acá hay una característica, ¿no? Voy a poner la fecha. Fíjense, por favor, qué es lo que pasa cuando inserto la columna fecha. Hay un proceso interno que está ocurriendo dentro de nuestra distribución, ¿cierto? Y se han dado cuenta que al insertar la fecha no solamente aparece ella, sino se ha agrupado. Bueno, eso, señores, va a depender de la versión que estén utilizando de Office. En la versión 2016 se generan estos campos intermedios. ¿Estamos de acuerdo? En donde se está agrupando inclusive por año, por trimestre y por mes. En ese 2013 no pasa esto, ¿verdad? Ya, ¿qué hacemos si no pasa eso? Vamos a suponer que nos encontremos en ese caso. Es decir, voy a eliminar trimestre y voy a eliminar mes. Y el año más, ¿de acuerdo? O sea, debería aparecer así. Eso es lo normal, ¿cierto? Eso es lo normal. Entonces me voy a ir a fecha, le voy a dar clic a su botón, ¿no?, de asociación y lo que voy a hacer es modificar el campo. A ver, no lo voy a poder ver desde acá. A ver, déjenme ver el dato. Los totales no les voy a mostrar. A ver, déjenme ver. Vamos a ubicarnos en la tabla dinámica, le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner agrupar, ¿de acuerdo? Ojo, esto es en la versión 2013. En la versión 2016 ya salió, ¿verdad? Ya, pero por A o B no saliese, nos vamos a agrupar, ¿sí? Le hemos dado clic derecho a la fecha y le hemos puesto agrupar. ¿Sale agrupar o no sale agrupar? Para quienes tienen 2013 sobre todo. Sale como que no aparece, pero no está borroso. Señores, préstenme atención, por favor. Pasa de que en algunos casos, de repente se van a topar con el siguiente detalle, no les va a permitir agruparlo. Algunos veo que no les permite hacer eso. ¿Qué vamos a hacer en esos casos, señores?
en realidad, nosotros ya no deberíamos utilizar este recurso que anteriormente las tablas dinámicas nos ofrecen por el hecho de agrupar o desagrupar datos en función a un atributo. Es decir, yo le pongo acá agrupar y tendría las facultades de agregar pues por años, por trimestres, por meses, etcétera, etcétera. Pero eso no se puede disponer acá. ¿Qué hacemos en ese instante? En realidad, dentro de nuestro modelo, a ver si nos regresamos a Power Pivot, ¿sí? Vamos a Power Pivot, administrar. Aquí en nuestro modelo de datos deberíamos de tener una referencia de tiempo. ¿Cuál cubo hayan implementado ustedes antes en Analysis Services, ¿verdad? Una dimensión de tiempo. Y esa debería estar insertada acá. La pregunta es, pues, ¿cómo insertamos una dimensión de tiempo? Nos vamos a diseñar, ¿sí? En la pestaña diseñar, en la parte superior, ¿sí? En Power Pivot, ojo, estoy en Power Pivot. Y en diseñar busquen la opción llamada tablas de fechas. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿Tablas de fechas? Power Pivot. Estamos en Power Pivot. Pestaña diseñar. Y dentro de ella, tablas de fechas. ¿No está? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Entonces le voy a poner como tabla de fechas uno nuevo. Se va a generar una nueva tabla. Sí, tengo que esperar. Suele demorar un poquito en generarse. ¿Por qué? Porque me está especificando varias dimensiones. ¿Sí? De preferencia, cuando se cree algún objeto dentro de nuestro modelo de datos, no hay que interrumpir, de preferencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, debería tener creado una tabla llamada calendar, como se le llama ahí, aunque sea yo le puedo poner otro nombre, tiempo. Y listo. La pregunta es, ¿con quién yo debería relacionar esta tabla? Porque esa tabla no puede estar ahí suelta. Con factura. ¿Con qué campo? Fecha. Exactamente. Entonces lo voy a ubicar más o menos por aquí. Y voy a agarrar date con fecha. Listo. No se olviden que cuando hagamos un cambio siempre nos vamos a inicio, actualizar, todo. Siempre, señores, de preferencia. Si no, no hay integridad en la información respecto a nuestro modelo. ¿Sí? Ahorita corrijo lo de 2013. ¿Sí? Esperen un momento. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Lo voy a cerrar. Regreso aquí y fíjense, dentro de la tabla, dentro de nuestras tablas, aparece la nueva, que se llama calendar, ¿no? Aquí le hemos podido poner aunque sea campo de fecha. Entonces ahí tengo yo la jerarquía de datos. Tengo por año, por mes y bueno, por alguna columna que yo pueda determinar. Si le pongo año, le voy a poner acá en vez de fecha, perdón, year, le voy a poner en fecha y lo va a agrupar por años. ¿De acuerdo? Salvo no saliese, se podría hacer de esa manera. En realidad, señores, siempre deberíamos tener esta dimensión de tiempo, ¿sí? A esta tabla definida como dimensión de tiempo. Es más apropiado. Eso es lo que debemos hacer. ¿De acuerdo? Para que la información la podamos ubicar de manera más apropiada. ¿De acuerdo?